Una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Vamos a meditar un momento en la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Algo muy precioso, algo precioso que es la palabra del Señor, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 12. Ahí vamos a estar meditando en la palabra. Cuando lo tengan, me una amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefable que no le daba al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, porque nadie piense de mí más de que en mí ve o oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones, no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobre de manera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, para gloriarme más bien en mis debilidades, que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios de la gloria. Estamos, Señor, delante de su presencia, Padre Santo, dándole la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, bendiciendo, glorificando y exaltando tu nombre, Padre Santo, dándote la gloria, Señor, en este día, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando, Señor, a través de mis labios, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, haga rema, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, porque para usted la gloria, para usted la honra y para usted la alabanza, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver 3 puntos en estos versículos que estamos leyendo, ¿verdad? Dice el versículo 3, conozco a un hombre, ¿verdad?, que fue arrebatado, dice, en el cuarto al paraíso, donde oyó palabras inefables, ¿verdad?, que no le he dado al hombre eso, expresarse, ¿verdad? Aquí lo importante es que Pablo continuó con su jactancia de narrar las visiones y revelaciones que había recibido del Señor. Mire qué tremendo, ¿eh? Pablo sube, es llevado hasta el tercer cielo, hermano. Dice la palabra del Señor que él se jactaba de lo que él había visto, de las revelaciones, de las visiones. Muchas de las veces es el problema de usted y de mí, ¿verdad? Que muchas de las veces cuando el Señor empieza a revelarnos, empieza a hablar a nuestras vidas, empezamos como el pan con la levadura, ¿verdad? Ese es un problema que hay hoy en día, ¿verdad? Si no, pregúnteles a los grandes predicadores, hoteles de 5 estrellas, limusinas a la puerta de la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Y es lo que está pasando hoy en día.
Entonces Pablo dice que seguía con su jactancia ¿de qué? De que se había enorgullecido, se había enaltecido por las revelaciones, por las visiones, por lo que Dios estaba haciendo en la vida de él. Aleluya. Y muchas de las veces cuando nosotros nos empieza a pasar eso, ese es un problema. Santo Dios. Sí. Este es un problema de hoy en día, de que cuando el Señor empieza a usar o empieza a revelar, nos empezamos ¿qué? A inflar, nos empezamos a levantarnos, nos empezamos a sentir más que otros. Sí, y yo siempre, a mí me gusta cuando Pedro llega y dice, anciano ustedes y anciano yo. O sea que para Dios todos somos iguales. ¿Verdad? Tengamos lo que tengamos los dones que tenga usted, los dones que tenga yo, no nos tenemos que enaltecer ni tenemos que jactarnos de eso. Para nada. Pablo es lo que estaba haciendo. Pablo es lo que estaba diciendo. Señor, yo conozco un hombre, yo conozco esto, yo vi cosas aquí, yo vi cosas allá. El Señor a mí me está revelando. Y mire cómo empezó Pablo. Por eso le digo, vamos a ver 3 puntos, porque el primer punto fue la jactancia de Pablo, fue el orgullo de Pablo. Aleluya. Aleluya. Sí. Se enalteció. Se enalteció. ¿Por qué? Porque fue llevado hasta ¿dónde? Hasta el tercer cielo. Aleluya. Imagínense lo que miró ahí. Dicen los que han estudiado, a mí no me crea, ¿verdad? Que todo está escrito aquí. Que todo lo que él miró, todo lo que él vio, está escrito aquí. Aleluya. Porque recuérdese que él habla, él llega y habla, y él ve y le preguntan, cuando le preguntan sobre el arrebatamiento, ¿verdad? Dice que los que estemos vivos, vamos a ¿qué? A ser levantados. Al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los que quedemos vivos, vamos a ¿qué? A ser levantados. O sea, Pablo vio cosas que ningún otro apóstol vio. Pero empieza la jactancia. Por eso les digo, nosotros tenemos que tener cuidado de cuando el Señor empieza a revelarle, de cuando el Señor empieza a usarlo. De no jactarnos, de no empezar a jactarnos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Si nos dice la palabra, ¿verdad? Entre más dice que el Señor se agrada de los humildes. Amén. Así es. Aleluya. Entonces es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Pablo continuó con su jactancia a narrar las visiones. Pero estuvo ¿qué? En el paraíso. Este incidente no se puede identificar positivamente, dice, en los acontecimientos registrados en la carrera de Pablo. Mire cómo empezó. Y él lo dice, porque todavía se recuerda hace cuánto tiempo, ¿verdad? Ya había pasado eso, dice, hace 14 años. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y hoy en día, a los que les empieza a revelar el Señor se sienten intocables. Inflados. Sí, mire, es lo que le estoy diciendo, es lo que está pasando. Por eso le digo, hoteles de 5 estrellas, quieren limusina a la puerta, quieren la mejor comida. ¿Sí o no? Amén. Ya tienen un jet privado. ¿Qué tanto temor tendrán del hombre que hasta guaruras tienen? Traen guardaespaldas. ¿Sí o no? Amén. La primera es, ¿qué viene siendo? El orgullo. Nosotros entre más nos use Dios, más rodillas debemos de doblar, más humildes debemos de ser. Si Dios le revela, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no nos revela también. Si Dios le revela, es gloria a Dios. Si ve cosas, gloria a Dios. Muchas de las veces Dios revela para que uno doble rodillas.
Para que usted siga doblando rodillas, si Dios lo está usando, tiene que ser más humilde. Tiene que ser más humilde. Si no, pregúntele a José cómo se sentiría cuando el padre le dio la túnica. Ya cómo miraría a sus hermanos. Luego Se enorgulleció. El Señor tuvo que llevarlo a la cárcel, tuvo que tenerlo de esclavo para bajarle el orgullo. Y ese es el problema. Se enalteció. A Moisés lo tuvo que llevar 40 años al desierto, que hasta la manera de hablar se le estaba olvidando. Amén. Ese es el problema que está pasando. Por eso les digo, por eso siempre yo repito, muchas veces repito eso: anciano usted y anciano yo. Amén. Gloria a Dios. Ni usted más que yo, ni yo soy más que usted. Así le revele más el Señor a usted, no es más que yo, ni yo soy más que usted. Ese es el problema de hoy en día. Amén. Así es. Por eso dice, Pablo seguía con su jactancia, seguía con su orgullo. Miren, a mí el Señor sí me revela, a mí el Señor sí me habla. Me llevó hasta el tercer cielo. ¿A dónde empezó? ¿Dónde empezó? Y cuando empieza así, empieza a ver a los demás para abajo. Aleluya. Lo empieza a ver así. Lo empieza a ver. Y este. Y este. Para un mexicano, cuando usted le dice eso, es una ofensa, hermano. Es una humillación. Es un desprecio bien grande. Y este, por eso nosotros contestamos, bueno, yo ya no, el del mundo. Este tiene su nombre, dice. No le gusta. No. No le parece. Y cuando empieza, dice, pero dice, de tal hombre me gloriaré. ¿De quién se estaba gloriando? Santo Dios, aleluya. Del mismo. Por eso viene, ¿y qué es lo que hace Dios? Un aguijón. ¿De parte de quién? Dios que usó Satanás. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, él estaba reconociendo que ya se estaba exaltando. Amén. Él empezó a reconocer que se empezó a exaltar por lo que había visto, por lo que el Señor le estaba mostrando. Amén. Gloria a Dios. Me fue dado un aguijón en mi carne, Santo Dios. donde le duele. ¿Y qué dijo? No, es que no se sabe del aguijón. Muchos tienen teoría. Unos dicen que le daban ataques epilépticos, otros que tenía malaria. No se sabe. Otros se agarran de Gálatas, donde dice que él estaba perdiendo la vista. Pero no, él estaba sufriendo. ¿Para qué fue el aguijón? Para bajarle el humo, como dicen. Santo Dios, aleluya. Muchas de las veces, por eso nosotros, usted y yo, tenemos que tener cuidado. Cuando el Señor le empiece a revelar, cuando el Señor lo empiece a usar, no vea a nadie de más. No lo haga de menos. Porque la misma palabra dice, no, mira que no caigas considerándote a ti mismo. Aleluya. ¿Por qué? Porque puede llegar el aguijón, puede llegar la prueba, puede llegar la lucha y puede ser que no la soporte. Aleluya. Puede ser. Así es. Por eso le pregunto, ¿cómo se sentiría José? Mira, mi hijo, tú eres el consentido. Empezó a ver a sus hermanos. Mírenme a mí. Mi niño, mi niño. Mire, si es el niño mimado de papá. Túnica de mucho color. Sí, le dio sueños, pero esos sueños lo empezaron cuando le pone la túnica Jacob. Dijo el Señor, a ver,
te llevo a la cárcel. Primero te van a vender como esclavo. Después te llevo a la cárcel. Para que puedas ser humilde. Y fue humilde, porque a donde lo llevaba el Señor, la gracia de Dios estaba con él. Amén, así es. Por eso Moisés tuvo que ser probado 40 años en el desierto. Aleluya. Pero cuando nosotros, dice, y para la grandeza, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofete, imagínense. En la carne, un aguijón. Lo que le duele a uno. Ahí no me toques. No, pero es para que aprendas. Amén. Es para que te aprendas a humillar. Es para que tú aprendas a reconocer que yo soy Dios y tú eres hombre. Que yo estoy en mi reino y tú estás en la tierra. Amén. Viene el aguijón, pero en medio del aguijón no se preocupe que si Dios lo hace pasar por espinos, Dios le va a dar el calzado para que usted pueda caminar tranquilo. Aleluya. Si se levantan las tormentas, no se preocupe que Dios ahí va con usted. Pero aquí lo que nosotros tenemos que entender muchas de las veces, ¿por qué usted y yo pasamos pruebas? ¿Por qué a veces estamos pasando procesos? ¿Por qué a veces nosotros llevamos un proceso? Aleluya. Gracias, Señor. Es que hay procesos. Aleluya. Mire, primeramente el Señor empieza a levantarlo. Primeramente dice Pablo, ya me estoy engrandeciendo, ahora me toca bajarme. Dice. Es como Juan el Bautista, ¿verdad? Él no se engrandecía. Él cuando vio al Señor Jesús dijo, ahora me toca menguar a mí, para que Él crezca. Muchas de las veces, ¿por qué el Señor no se manifiesta en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos menguado todavía. Amén. Seguimos siendo los mismos. Amén. Sí. Queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, pero nosotros no hemos menguado. Aleluya. No nos hemos despojado, como dice la palabra, del hombre viejo. Y no nos hemos podido revestir del hombre nuevo. No nos hemos revelado. No. Y eso es lo que nos está faltando. Amén. Aleluya. ¡Santo! Aleluya. Por eso viene el enemigo. Va para arriba. ¿Qué pasó? Mira. Ya lo viste, cómo se está hinchando. Ya viste que ya la levadura le está haciendo daño. Ay, Préstamelo tantito. Lo voy a desinfectar ahorita. dice. Lo voy a ponchar, dice, préstamelo. Déjalo, meto a una prueba a ver si es cierto. Dice. Santo. Sí, Permite. Zarandear. pero exactamente, permítemelo para zarandearte. ¿Cómo era Pedro? Era impulsivo, era altivo, era orgulloso. Llegó aquel, pidió permiso, llega el Señor. Pedrito, me pidieron permiso. Yo voy a estar orando por ti, pero te van a zarandear. Aleluya. Volvió a ser el mismo. Pablo volvió a ser el mismo. Ya no, porque él mismo reconoció que se estaba enalteciendo. Él mismo reconoció que a través de las revelaciones ya no era el mismo. Aleluya. Y nosotros empezamos a cambiar. Nos empieza a usar el Señor, empezamos a cambiar. Nos empieza a usar el Señor, nos empezamos a cambiar. Aleluya. ¿Sí? Ay, Este está mal, este también, ¿y yo qué? Yo estoy peor que los demás. No, es que la revelación. yo estoy mejor que Aleluya. Yo estoy mejor, dice, no. Todos aquí estamos igual, dice, porque todos somos pecadores. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca.
Es que ese es el asunto, que cuando nosotros estamos en prueba, cuando nosotros nos tocan la carne, es cuando más comunión con Dios tenemos. Amén. Gloria a Dios. Te cala. Cuando nos empieza a calar. ¡No! Amén. Porque Pablo le rogaba, Señor, quítamelo, no te lo voy a quitar. Señor, quítamelo, que no me lo voy a quitar. Señor, quítamelo, ya me tienes harto, le dijo. Ya va. Sí le dijo, ya basta, dice, no me estés hablando de este tema. No te lo voy a quitar. Es que su prueba tiene día de comienzo y tiene día de fin. Pero es hasta que Dios quiera, no hasta que nosotros queramos, sino hasta que Dios decide, hasta que Dios ya lo moldeó. Aguántate un poquito. Aguántate un poquito. ¡Santo! Amén. Por eso yo a veces les pregunto, ¿qué vaso quiere ser usted? ¿De oro o de barro? ¿Qué vaso quisiera ser? Aleluya. ¿Por qué no conté? De oro. Para ser probado en el fuego. Yo no, yo quisiera ser de barro todavía. Yo quiero seguir siendo un vaso de barro. Amén. Porque el vaso de barro todo está en las manos del alfarero. Aleluya. Y de ahí nadie nos arrebata. Nos quiebra y nos vuelve a hacer. Por eso es que pasamos por pruebas, pasamos por luchas. ¿Usted cree que lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, se lo ha dado nomás por dárselo? Si lo ha procesado, lo ha pasado. Si no crea que el Señor nomás le va a dar así porque sí. No, el Señor lo tiene que probar primeramente. Por eso le digo, a José lo mandó de esclavo, lo manda a la cárcel y después ¿a dónde lo lleva? ¿Por qué? Porque primero lo que hace el Señor a usted y a mí es quitarnos lo orgulloso, es quitarnos lo altivo. Por eso llega el emisario de Satanás, por eso es que nos pasan por diferentes pruebas, para que nosotros aprendamos a ser humildes, a ser como Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, pero de corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Sí? Muchas veces decimos, mire dónde estoy. Aleluya. Yo siempre le he dicho, y a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero si un ministerio no sufre, ¿qué está pasando? No hay victoria. Si usted no sufrió para tener lo que Dios le ha dado, para tener los dones que Dios le ha dado, o donde Dios lo tiene, en el nivel donde Dios lo tiene, si no ha sufrido, tiene que ser procesado. Gloria a Dios. Bien. Hay que arrancarle. Tiene que arrancarle. Por eso Pablo dice, no hombre, si yo hace 14 años, olvídese, todavía andaba aquí, ahí fui hasta el tercer cielo. Seguía jactándose. Dijo el Señor, ay, Pablito. Ahora Pablo dice. Por eso él mismo dice, y para que no me enalteza desmedidamente, me fue dado un aguijón. Santo Dios. Ese aguijón, ¿cómo lo iba a mantener? Quieto. Lo iba a tener doblando rodillas, ¿ves? Amén. Aleluya. Bien humillado delante de Dios. Bien, aleluya. Amén. Porque dice, no se sabe cuál es. Porque dice que Dios no le quitó la aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. Aleluya. Aunque Dios no le quite la prueba, pero Dios se manifiesta en su vida y se manifiesta en mi vida. Aleluya. A veces nosotros pensamos, es que ya no salgo de esta prueba, es que ya no sé qué hacer, es que esta prueba ya me tiene, pero pregúntele a Dios por qué lo tiene así. No me la acabo. Santo. A veces no entendemos los procesos de Dios, a veces no entendemos qué es lo que Dios nos quiere quitar a nosotros. Amén. Aleluya. Sí, es que en medio de los procesos Él quita, Él lo fortalece a uno. Él le da la fuerza, le da la fortaleza. A Pablo le dio la fuerza, le dio la fortaleza. Amén. Aleluya.
Aleluya. Porque muchas cartas de las que Pablo escribió ya fueron dictadas, ya no las pudo escribir. Sí. Aleluya. Por eso le digo que hay muchas teorías de cuál era el aguijón. Unos dicen, no, es que le daban ataques epilépticos, otros que tenían malaria, otros que no podía caminar. No se sabe. Pero Tenía algo. Es como el dicho, ¿verdad? Solamente el que lleva el morral sabe lo que trae adentro. Sí. Aleluya. santo Dios. Solamente. Cada quien, usted pasa diferentes pruebas, yo paso diferentes pruebas. Usted tiene luchas, yo tengo luchas, pero nunca van a ser iguales. Amén. Siempre va a ser diferente. Siempre el trato, el proceso de cada uno va a ser diferente. Aleluya. Sí. Por eso dice, respecto a lo cual rogué 3 veces al Señor que lo quite de mí. Aleluya. ¿Y qué dijo? No. Si te lo quito, te vuelves a enaltecer. Te vuelves a ser altivo. Te vuelves a ser orgulloso. Ahora cuando vemos esto, cuando yo meditaba en esta palabra, ahora entendemos por qué mucha gente alrededor del mundo, muchos predicadores son inválidos. Les faltan partes de su cuerpo. Y no han dejado de predicar. Siguen predicando al Señor. Siguen hacia adelante. Amén. Y a nosotros con una cosita que nos quita el Señor. Le aseguro que si nosotros estuviéramos como estas personas que predican así, nos daría vergüenza salir a predicar, hermano. Amén. Ya no. Porque a veces nosotros estamos enfermos y oramos por los enfermos y ellos son sanados y decimos, ¿y nosotros qué? Aleluya. Santo. Yo conozco gente que dice, si a mí no me sana, yo no oro por él para que lo sane. ¿Por qué no? Si el Señor no lo sana es por algo. Amén. Tiene que seguir haciendo el trabajo de Dios. Exactamente, se cumple con Abraham, ¿verdad? Ve y ora por el rey para que puedan tener hijos. Y él, su esposa era estéril. Aleluya. Pero la obediencia. Amén. Amén. Aleluya. Por eso le digo. Ahora, muchas de las veces no entendía uno, pero ahora entendemos por qué hay predicadores y tremendos predicadores. Amén. Son paralíticos. Les faltan partes de su cuerpo. Amén. Y así están predicando. ¿Se imagina Pablo? Oraba por los enfermos y sanaba. Oraba por los muertos y eran resucitados. Amén. Y él estaba enfermo. Él tenía un aguijón. Santo Dios. Pero eso era para que no se enalteciera. Por eso yo a veces, yo cuando a mí me dicen, platico con gente, no, es que él está así porque está en pecado. Momento. Váyase a la palabra primeramente, le digo. Amén. ¿A poco Pablo estaba en pecado? No. Era una prueba. A veces siempre pensamos que la gente está así. A usted está enferma por el pecado. Y la palabra Aleluya. juzgamos mal. Amén. Es que nosotros juzgamos por vista, Amén. por apariencia. Bendito Dios. ¿Cuánta gente usada por Dios aquí en la palabra de Dios estaba enferma y estaba en pecado? Hay enfermedades que vienen de parte de Dios. Recuérdense la mujer encorvada, ¿qué era? Eres libre de tu azote, le dijo. Porque el mismo Señor dijo, Satanás así la tiene. Pero Pablo dice, Señor, quítame esto. No.
Y a veces, ¿cuántas veces nosotros hemos rogado al Señor a que nos quite cosas y por qué no nos las quita? Es por un bien para nosotros, pero como nosotros no alcanzamos a entender, nos enojamos. Aleluya. Nos enojamos y muchas de las veces hasta lo que hacemos es retirarnos de los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tú dijiste que me ibas a sanar, tú dijiste que ya no iba a tener enfermedades, ahora mírame cómo estoy. O por eso lo tiene así, porque mire cómo le habla. Santo. Gloria a Dios. Sí. Porque está renegando con Dios, le está reclamando algo que Él no puede hacer. Amén. En vez de doblar rodillas, te doy gracias, Señor, por esta lucha, te doy gracias, Señor, por esta prueba. Aleluya. No, tú me prometiste esto, tú me prometiste lo otro, Y no me sana. y no me sanas. Mira cómo estoy. Todos se burlan de mí, porque yo les hablo de un Dios sanador. ¿Y dónde está tú? No, porque el enemigo así es. Amén. Ah, mira, tú oras por los enfermos y mira cómo estás tú. ¿Ah? Y acá está. Tú mira, oras para otros para que tengan trabajo y tú no tienes. Ah, ¿sí o no le dicen a uno así? Amén. Sí le dicen. Vas. Ya lo sabes. Mira cómo anda. Sí. Mira, tú, yo estoy más bendecido que tú. Dice. ¿Pero por qué? Porque aquí alcanzamos a entender lo que es la palabra de Dios. Amén. Por eso yo siempre les he dicho que uno tiene que entender lo que está escrito. Por eso, imagínense, ¿qué sentiría Abraham cuando le dijeron, voy a orar por él? Porque es estéril, la mujer. Ahí me dicho, ¿y mi mujer qué? Si yo tampoco tengo hijo, me lo has prometido y nada. Le probó. Le probó. Aleluya. Es como usted, yo estoy enfermo, pero ora por él para que sane. Pero yo sáname a mí primero. No, te estoy ordenando. Aleluya. Si a ti te sano, te vas al mundo. Amén. Si te tengo así enfermito, aquí vas a estar. Dice. Y vas a estar doblando rodillas. ¡Ah! Te vas a olvidar de mí. ¿Sí? Vas a ser de aquellos 9, dice. ¡Aleluya! Porque pasa. Por eso Pablo dice, vino un mensajero de Satanás, imagínense qué cachetada le haber puesto. ¿Se imagina si él estaba sano? Y de repente, ¡pum! ¿Y ahora qué pasó? Oh, Dios. Es para que no te entiendas. Es para que veas quién soy yo, le dijo. Amén. Es para que veas sin mí no puedes hacer nada. Amén. Es para que tú entiendas que tú sin mí no eres nadie. Amén. Nada por Que yo soy el que hago las cosas, no eres tú, soy yo. Amén. Gloria a Dios, Y a aleluya. veces es que por mí se sanó. Es que por mí hasta se levanta el cuello así. Por mí. Usted y yo no hacemos nada. ¿no? Amén. Amén, amén. Usted y yo no somos nada. Amén. Amén. Sin la fuente de vida, usted y yo no somos nada. Amén. Si a usted Dios lo usa, no ve a nadie por encima. Al contrario, dé más ejemplo, dé más humildad. Gloria a Dios. Aleluya. Si su hermano está mal, ore por él. Señor. Si el pastor está mal, ore por él. Aleluya. Que el Señor lo restaure. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero nosotros somos más fácil como la multitud de tirar pedradas que restaurar. Aleluya. Por eso Pablo le dijo, no te vas a enaltecer por lo que yo te estoy mostrando. ¡Amén! ¡Gloria No a te Dios! vas a enaltecer. Ya deja de estar platicando lo que yo te mostré, lo que tú viste allá. Aleluya. Te estás desviando del propósito que yo tengo en tu vida. Porque muchas de las veces eso nos desvía de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén, aleluya. El quitar la mirada, el dejar la mirada, porque recuérdese cuando usted lo empezó a usar el Señor, cuando nos empezó a usar el Señor, ¿cómo éramos?
Sí. Aleluya. Por eso dice, y le he dicho, bástate de mi gracia. Deja que mi poder se perfeccione en ti. Deja que yo sea el que haga la obra. Deja que yo sea en ti. Por eso Pablo llegó a entender y dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Dejó que Dios obrara. Dejó que Dios fuera el que lo guiara verdaderamente. Amén. Por eso dijo, el pasado ya no tengo. Ahora sí, ¿verdad? Después de que ya no pudo. Después de que reconoció quién era Dios. Y después de que vio que sin Dios no era nadie. Que dijo, ahora sí, lo que tú ya, Señor, ya no quiero recordar eso. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice, bástate de mi gracia. Por eso dice, cuánto nuestras habilidades son sobresalientes a nuestros recursos. Son considerados, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera. Aleluya. A nuestra manera. Pablo estaba siendo tentado, eso es lo que estaba pasando. ¿Verdad? Aleluya, sí es hermano. Y eso condujo al orgullo. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que podíamos haber sido jamás. Pero cuando dejamos que Dios haga la obra. Amén. Aleluya. Porque Moisés también entendió eso. Va a ir mi ángel delante. No. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¡Santo! Gracias. Pero cuando dice, Pablo empezó a hacer las cosas a su manera. Viene y le ponen un momento, ¿a dónde vas? Te estás desviando. Las cosas no son a tu manera. Son a mi manera. Amén, aleluya. Te estás desviando, Pablito. Gracias. Por eso les digo, cuando usted esté en prueba, gracias, Señor. Aleluya. Cuando ya siente que Dios lo está usando y empiece, usted mismo, cachetees antes de que venga el otro. Donde venga el otro. Te la va a dar. No, el otro viene. Mira. El otro no puede dejar hasta. Casi Sí, lo deja casi muerto. Para que entienda quién es Dios. Amén. Para que deje que Dios sobre en su vida. Amén, gloria a Dios. Para que deje que Dios sea el que lo guíe. Amén, aleluya. Pero si no dejamos a Dios, Vamos a hacer. que haga su voluntad. Amén. Pablo entendió. Aleluya. Pero ¿a qué manera entendió? La mala. Mire qué tremendo. Tremendo. Y a veces nosotros no entendemos hasta que ya está el tren encima de nosotros. El aguijón bien puesto. El aguijón bien puesto. Santo. Ahí es donde nos la pasamos llorando. Sí, Señor, tenía razón. Ahí es donde sí lloramos. Ahí es donde sí quitamos al hombre, aquel que decía, a mí nadie me dice nada. Aleluya. Hermano, mire que esto, a mí ya me lo habían revelado. Perdón, Señor. Excuse me. Sí. Pero cuando llega el aguijón, A doblarlo. parecemos de esos Obligadamente. obligadamente. Santo. Por eso dicen que es mejor con anestesia que sin anestesia. ¿Cómo queremos recibir la corrección? ¿Con anestesia o sin anestesia? Para que nos duela. Así es de que Dios me los bendiga, Dios los guarde y los dé buen viernes con la bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios.